Y el día de hoy vamos a continuar con el libro de Gálatas. Como ustedes saben, venimos por orden en los libros y bueno, la semana pasada fue un tema especial, por eso es que no lo vimos, pero el día de hoy tenemos la bendición de seguir reflexionando sobre este libro. Y bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él sea el que nos dirija, me dirija. Amado Dios, Padre, te doy gracias en esta mañana que me permites compartir este mensaje con mis hermanos. Te ruego, Señor, que me llenes del Espíritu Santo, que sea palabra tuya y no mía, Señor. A través de mi boca que salga palabra de edificación, Padre. Te ruego perdones todas nuestras faltas, Padre, para que seamos gratos ante ti. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que el día de hoy podamos entender, meditar sobre lo que tú nos quieres hablar, Padre. Te doy gracias y oramos en tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, dice así la Escritura en Gálatas 3:1. Dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Vemos aquí que Pablo continúa exhortando a los Gálatas para que no se aparten de la fe por seguir las enseñanzas legalistas judaizantes que impregnaban la iglesia, tal cual hoy hay en día, ¿verdad? En algunas iglesias todavía hay doctrinas sensacionalistas, que no es lo que Dios quiere que escuchemos, ¿verdad? Su exhortación hacia estas personas es dura en gran medida, porque ¿cómo era posible que siendo inteligentes, como él lo había reconocido, pudieran dejarse engañar y ser hechizados, engañados por hacer caso a la insensatez? De igual manera yo creo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos llega a pasar. Nos creemos sabios y nos dejamos engañar por falsas doctrinas, por falsas cosas que no están en la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es meditarla, leerla, meditarla, entenderla y asimismo compartirla a los hermanos? Por eso es que nosotros o algunas personas que tienen algún ministerio debemos sujetar toda enseñanza a la Escritura para que sea real, verdadera, poderosa, ya que esta Escritura nos puede transformar y nos puede liberar de todo engaño de nuestra mente y de todo engaño de nuestro corazón, ¿verdad? Es importante que no seamos necios. Y esto de que dice Gálatas torpes no es que tuvieran un déficit mental o de no utilizar sus poderes de comprensión, ¿verdad? Ese era el problema, no utilizaban sus poderes de comprensión, no comprendían la palabra o realmente no querían escucharla también. A veces nuestro corazón se pone duro y no la entendemos, no queremos escucharla. Antes de conocer a Cristo a lo mejor teníamos otras enseñanzas y fuimos muy necios al querer aceptar la verdad, ¿verdad? Fuimos necios, creíamos tener la verdadera Escritura y estábamos confundidos, éramos tontos. En Lucas 24:25 dice así, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Híjole, quizá también éramos así nosotros, ¿no? Decíamos, no es mi tiempo, espérame tantito. Y hay una palabra que por ahí dijo el hermano Martín, ¿cuánto tiempo quieres esperar? ¿Quieres seguir siendo pecador? ¿Por qué seguir siendo pecadores? Bautízate ya. ¿Qué quieres esperar? ¿Seguir pecando? Híjole, gracias a Dios, aquí estamos nosotros, por su infinita misericordia es que nos ha salvado y reconocimos a nuestro Señor Jesucristo. Quizá, no sé si haya sido a tiempo, pero el Señor tiene sus tiempos son perfectos. Si fue su tiempo o ese era su tiempo, qué bueno. Si nos tardamos, gracias a Dios que rectificamos el camino y que lo aceptamos, ¿verdad? Que ya no fuimos engañados, que esas vendas que teníamos en los ojos cayeron al ir conociendo la verdad. Dice Gálatas 3:2, solo quiero que me respondan a esto, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Híjole, la forma en que confronta sus argumentos es maravillosa,
pues no se ampara en la doctrina, sino en su experiencia. ¿No habían recibido el Espíritu Santo por fe? ¿Para qué se volverán a las obras? ¿No habían experimentado el Espíritu Santo solo al creer? Sabemos que cuando nosotros hacemos nuestra oración de fe y lo confesamos, el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Mora en nosotros. Entonces, ¿por qué estas personas se dejaban engañar? Quizás no lo habían hecho realmente con una fe verdadera. Recuerden que nosotros lo hemos aceptado con nuestra boca, con nuestra fe. Muchas veces por ¿cómo llamarlo? Por emoción, ¿verdad? Decimos, sí, Señor, te acepto, pero no lo aceptamos con nuestro corazón. No lo decimos realmente con nuestro corazón, no lo sentimos, no realmente no sentimos esa fe. A veces la emoción nos gana y nos dice, sí, yo quiero bautizarme. ¿Te bautizas? Pero te olvidas del Señor. Y te olvidas de todas sus promesas. Esa no es la fe que nosotros, no es una fe verdadera. Nuestra fe debe de estar bien cimentada en la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Para no dejarnos engañar, no dejarnos sorprender. Si alguien nos quiere engañar con falsas doctrinas, sabemos qué es lo que dice la Escritura. ¿En dónde está mi fe bien puesta? En la palabra verdadera de Dios, en la que nos da vida y nos da vida eterna. Gálatas 3 nos dice, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ahora pretenden, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Si eran tan inteligentes como parecían, ¿por qué entonces, habiendo comenzado con la verdad, terminaron en la mentira o en el engaño que ha permitido surgir en su alma? Sabemos que nuestro crecimiento espiritual depende de qué? Del estar leyendo la Escritura, del estarnos congregando, del estar escuchando. De eso depende nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? No nada más venir. Es importante que vengas a congregarte, pero también es importante que sigas creciendo en espíritu. ¿De qué manera lo vamos a seguir haciendo? Leyendo. Si nosotros nada más venimos o somos cristianos de cada 8 días, yo te puedo asegurar que en alguna situación que vivamos vamos a estar tambaleando. Por eso es importante que nuestros cimientos estén bien cimentados en la roca fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando estemos en dificultades, no nos tambaleemos. Ahí debemos de estar nosotros perfectamente fuertes, no en esfuerzos humanos, porque somos débiles, como humanos somos débiles. Dice Gálatas 4, tanto sufrir para nada, si es que de verdad fue para nada, como siervo de Dios, habiendo pasado tantas vicisitudes por compartir el mensaje, ahora pareciera que su esfuerzo espiritual había sido en vano, pero no es así. Su esfuerzo y exhortación darán fruto. Por eso es que nosotros como iglesia, hermanos, debemos preocuparnos para que los nuevos creyentes aprendan a vivir en el Espíritu, que su fe sea constante y una frecuente comunión ¿con quién? Con Dios. Algunos hermanos ya tenemos tiempo aquí reuniéndonos y llegan personas que dicen tener mucha fe, pero tienen algún problemita y se van. Tienen alguna vicisitud en su vida diaria y se van. ¿Y por qué se van? A veces pueden poner muchos pretextos, es que me vieron mal, la hermana ya no me habló,
infinidad de situaciones, pero realmente se van porque su fe no estaba puesta en Cristo. Mucha gente viene a veces buscando un milagro. Hay que recordar que primeramente nuestro Señor Jesucristo nos prueba nuestra fe. Y mucha gente por aquí hemos visto pasar que se va, que se va, que se va. ¿Por qué? Porque su fe no estaba bien puesta en Cristo. Gente que a veces viene por un milagro, viene por una ayuda económica y no se le da y se va. Entonces, ¿dónde estaba su fe? Dice la Escritura que la fe viene también por el oír. Entonces, ¿qué tan importante es estar congregando, oyendo predicaciones de una sana doctrina también? ¿Qué tan importante es tener comunión con los hermanos, de esas pláticas edificantes, ¿no? Para que nuestra fe vaya creciendo? Con nuestros familiares, compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que esa fe también vaya creciendo en nuestros familiares, ¿verdad? A veces decimos, híjole, es que a ti ya no te hablo porque no entiendes, pero no debemos de dejar de hacerlo, porque por el oír viene la fe. A lo mejor algún hermano no ha tenido esa fe tan fuerte, pero algún hermano que está aquí enfrente comenta algo y dice, chispas, le cayó el 20 y dice, oye, es verdad. Y por el oír viene la fe. Qué tan importante es estar platicando con los hermanos en Cristo, de lo que Dios, de las proezas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura también que el que esté falto de fe, que lo pida, ¿verdad? A lo mejor nuestra fe está flaqueando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, dame fuerzas, dame esa fe que me está faltando, esa fe que se está yendo. Y a veces nosotros mismos sabemos el por qué se está yendo, ¿no? Porque no me congrego, no leo, mis amistades no son de edificación, mis amistades a veces son de perdición. Y por eso es que no estoy creciendo, por eso es que mi fe va flaqueando, 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 se va debilitando. Y en un problema pequeño, que cuando no estamos en la fe lo vemos grande, ¡pum!, caemos. Qué tan importante es estar en la fe. Al darles Dios su espíritu, dice Gálatas 5, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. El que Dios haya puesto su espíritu sobre nosotros no depende del esfuerzo humano, hermanos, ni los milagros tampoco. Nadie jamás los alcanzó por hacer algo. Siempre llegaron por medio de la fe y para creer no se necesita hacer cosas, se necesita descubrir quién es Dios. En los bautizos, nuestro hermano Martín siempre nos va enseñando, nos va presentando quién es Dios. Quienes han tomado el bautizo, las clases del bautismo, vamos viendo quién es Dios y nuestra fe va aumentando, va creciendo. El hermano Martín siempre nos va animando, lee, medita. ¿Para qué? Para que nuestra fe siga creciendo y creciendo y creciendo. Nosotros cuando íbamos a ser bautizados, yo tuve la dicha, la fortuna de estar en el estudio del bautizo. Y mi fe va creciendo. A lo mejor cuando no te reunías, tu fe era pequeña. Pero de manera de que lo vas conociendo, vas viendo el poder de Dios. Vas viendo el amor de Dios que también tiene hacia nosotros. Y tu fe va creciendo, va en aumento, va en aumento. El amor hacia Dios va en aumento. Voy a hacer una comparación si eres casado, cuando empiezas a conocer a tu novia, el amor va siendo así pequeño, ¿no? De manera de que vas conviviendo más con ella, va creciendo, creciendo. Los que ya tenemos N cantidad de años, 10, 15 años, 20 años, 30 años, yo creo que el amor hacia tu pareja no cambia. Cambia de diferente manera, pero más no se acaba, ¿verdad? De igual manera, el amor de Dios no se acaba, el amor de Dios es infinito y la fe que debemos de tener hacia Dios no debe de acabarse. Por el contrario, a través de los años debe de ir creciendo.
Debemos de seguirla fomentando, ¿verdad? Esa fe no debe de caudicar. Debemos de estar fuertes en el Señor. Gálatas 6, 3 al 6 dice así: así fue con Abraham, creyó a Dios y ellos se lo tomó en cuenta como justicia. El Antiguo Testamento también da fe de ello, pues Abraham no fue justificado por sus obras, sino por creer en Dios. Su fe fue la que le justificó. Y para que esa fe naciera, Abraham tuvo un encuentro con Dios, escuchó su voz y puso por obra lo que él demanda. Yo no sé si tú has escuchado la voz de Dios. Yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? No hagas esto, haz esto, vete por acá. Y cuando vamos escuchando esa voz de Dios, vamos siendo sensibles y nuestra fe debe de ir creciendo. Hermano, es que yo no escucho la voz de Dios. Recuerda que Dios te susurra. Debes de estar muy atento a su llamado. Y cuando escuches el susurro de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar. En muchas ocasiones escuchamos la voz de Dios que te manda a hacer algo y no lo hacemos. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es que yo creí o Dios me dijo que hiciera esto y no lo hacemos. Cuando Dios te susurre, hazlo, hagámoslo. Aquí algo muy importante: Abraham fue justificado no por sus obras, sino por creer en Dios. Nosotros que hemos creído en Dios, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ya hemos sido justificados. Eso es algo muy importante. Ya hemos sido justificados. ¿Por qué? Por la fe. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es esto. Seguimos en Gálatas 6:3. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham no son aquellos que viven por la fe. Y sabemos que a Abraham le fue prometido una descendencia que serían como las estrellas del cielo. Esto lo vemos en Génesis 15:5. Pero solo tuvo 2 hijos naturales, Isaac e Ismael. Y hoy son millares, ¿no? Pero los hijos de la fe somos mucho más. Imagínate cuántos hijos, cuántos hermanos de la fe nosotros tenemos. Infinidad. Yo creo que no los podríamos contar porque día a día hay gente que sigue creyendo en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gálatas 3:8 nos dice así: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Vemos aquí que Abraham también conoció el Evangelio, el mensaje de salvación para la humanidad, pero fue a través de su descendencia que vino el Mesías, con el cual fueron bendecidas todas las naciones. Y este mensaje estaba impregnado de la misma esencia, la verdad, la misma justificación, que fue por fe. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Abraham es conocido como el hombre de la fe, por el cual el mensaje de salvación y el Salvador llegaron a bendecir nuestras vidas. Somos bendecidos al haber podido recibir por gracia esta bendición que nos permite creer y ser justificados por fe. Hebreos 11, 18 al 19 dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, y obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Nuevamente nos dice: por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara
misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideraba fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, y en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Sigue en el versículo 14. Al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tenía poder para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobrar a Isaac de entre los muertos. Entonces vemos en todo este pasaje la fe que Abraham puso. Vemos también la fe que puso Abraham en esa tierra prometida, esa tierra que él no la vio, esa tierra celestial, la cual nosotros también por fe esperamos estar en esa tierra celestial. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan importante es poner nuestra fe en todas sus promesas? ¿Verdad? Por medio de la fe hemos sido justificados. Por medio de la fe hemos alcanzado la salvación. Eso es algo muy importante que a lo mejor no hemos meditado en ello, ¿no? Para ser justificados, alguien murió por nosotros en esa cruz y su sangre fue derramada hasta la última gota por el perdón de tus pecados, de mis pecados. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos nuestra fe bien cimentada en aquel que dio su vida por ti, por mí? Dice Gálatas 3:10, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahí ya me pasé. Santiago 2:10 nos dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, y es culpable de haberla quebrantado toda. Gracias a Dios, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Porque si estuviéramos bajo la ley, fuésemos malditos, la misma escritura lo dice. ¿Por qué? Porque la ley es muy dura. No pudiéramos llevarla a cabo como es. Yo no sé si los judíos, los ortodoxos, yo espero en Dios, que sí la lleven como es. Pero hay unos judíos que dicen, híjole, ellos tienen por descanso el sábado, ¿no? Y dicen que no deben de trabajar ni ellos ni sus sirvientes. Pero bueno, pues a lo mejor ellos no trabajan, pero las personas a las cuales están a su servicio trabajan. Entonces ya están ahí quebrantando la ley. Nosotros, gracias a Dios, estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por fe creemos en Él. Dice el versículo 11, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Nadie puede alcanzar la naturaleza divina por medio de la ley, porque en ella no hay justificación. Pero cuando entendemos por la fe y la revelación de Dios, la obra que ha formado toma forma en nosotros
Entonces comprendemos que justificados en Cristo es que podemos vivir por fe y ya no cargamos el pesado yugo de cumplir la ley. Romanos 1:17 nos dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos de aquí hemos sido justificados? Amén, ¿verdad? Entonces todos debemos de tener nuestra fe bien puesta en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:12 dice, la ley no se basa en la fe, pero el contrario, el que practica estas cosas vivirá por ellas. La práctica de la ley, hermanos, se convierte en un yugo difícil de romper, porque el alma se apega a ellas como medida de vida, Argumentará todo lo que tiene que hacer para hacer evidente la necesidad de la ley, pero sin descuidar su esencia, la cual solo puede ser descubierta en Cristo, que nos justifica por su obra redentora en la cruz y nos libera del yugo en la cual vivíamos. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos da esa fe que debemos de tener. Ya no estamos bajo la ley, estamos en gracia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos tener esa fe, o deberíamos de tener esa fe. Debemos de cimentarla, hermanos, bien fuerte, bien fuerte. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. En aquellos tiempos era una maldición ser crucificado. Y la maldición solo puede ser rota cuando ésta se cumple de manera que alguien debía llevarla, alguien debía cargar con el peso de esta maldición que recaía sobre toda la humanidad. Así que Cristo por su gran amor la tomó en la cruz y se hizo maldito por nosotros, rescatándonos y redimiéndonos del precio que teníamos que pagar, dando cumplimiento a la ley, la cual queda sin poder sobre aquellos que confían en su obra redentora. Fíjate qué hermoso es saber esto, ¿no? Que Cristo murió por el perdón de sus pecados. Cristo fue maldito para que nosotros no fuéramos malditos. Qué fuerte, ¿no? Es algo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿En quién debo creer? ¿Dónde debo de estar cimentado? Mi vista debe estar siempre hacia arriba, en lo celestial, no en lo terrenal, ¿verdad? Por fe, es que yo creo que voy a estar algún día reinando con el Señor. No sé cuándo, mañana, pasado, ahorita, en este momento puede venir un pum, y aquí me quedé. Pero por fe es que a Dios le creo. Por esa muerte que Él tuvo que pagar por el perdón de mis pecados, es que yo creo en Él. Gálatas 3:14 dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibieran el Espíritu según la promesa. Jesús es el cumplimiento de la bendición que Dios dispuso a través de Abraham, pues al poner nuestra fe en Cristo es que podemos ser partícipes de la promesa de la bendición. Con ella, disfrutar del quebrantamiento de toda maldición sobre nuestras vidas y familias. Mira qué importante es esto, ¿no? Sobre nuestras vidas y familias. Pero para que esto opere en el creyente, este debe entender este conocimiento no con su mente, sino con el corazón, en donde la revelación obra. Yo debo de creer con mi corazón, porque la mente es engañosa. A veces la mente, y te voy a decir por qué es engañosa. En muchas ocasiones, tu mente te dice, no lo puedes hacer, y no lo haces, y ni siquiera lo hemos intentado, ¿no? No puedes hacer esto, tu mente te está engañando. Y no lo haces. Cuando le pones la fe, me acuerdo mucho, el hermano Martín dice, échale fe, hermano, échale fe.
y las cosas salen, en verdad. Yo te diría, a todo lo que hagas, échale fe y vas a ver cómo todo va a salir. Ponle en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, ponle en cualquier ámbito. Échale fe. Mi hermano Martín siempre me dice, échale fe, hermano. Me acuerdo cuando empezábamos con matrimonios, hermano, es que nadie viene. Hermano, échale fe. Hermano, ponemos una mesa, pon dos, échale fe. Y en verdad, hermanos, se llenaban las dos mesas. En verdad es cuestión de fe. Yo creo que si los que hemos puesto esto en práctica, échale fe, en verdad las cosas salen. En verdad Dios nos da la oportunidad de ver sus maravillas en la fe. En la fe. Empezamos a dudar, no dudes. Dice Dios, clama a mí, yo te responderé. Ponle fe y vas a ver que todo va a salir bien. Pero a veces por nuestra misma carne, híjole, empezamos a dudar, y empezamos a creer que no se puede. Pero para Dios, ¿qué es imposible? Si Él mismo somete a los mares, las estrellas le obedecen. Para Él no hay imposible. Todo es cuestión de fe. Y la misma Escritura dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, imagínate si tu fe fuera así tan pequeña, todas las maravillas que pudiéramos ver, todo lo que Dios actuaría en nuestras vidas, con un poquito de fe, ¿verdad? Tenemos a veces un cuerpezote y nuestra fe bien chiquita. Pues ¿dónde? ¿No? Si mi cuerpo fuera, no sé, pesara 80 kilos y mi fe fuera de 80 kilos, 90 kilos, híjole, o más, no, hombre, sería maravilloso. Dice Ezequiel 36, 26, 27, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces es importante que obedezcamos los preceptos de Dios, que obedezcan ¿qué? Sus leyes, lo que nos dice la Escritura. Esto es importante. No hay que dejarlo a un lado, es importante. Efesios 1:13 nos dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando nosotros hacemos nuestra oración de fe, somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello es un sello de tinta indeleble, no se borra, no se quita. Y hemos sido sellados. ¿Por qué? Por fe, hermanos. Gálatas 3:15 dice así, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. El pacto entre los hombres, que no tiene la misma importancia y connotación, no puede ser anulado por ninguna de las dos partes como acostumbraba hacerse, ni se le añade alguna cláusula posterior, cuanto más el pacto divino que es eterno, no caduca con el tiempo ni se cambia, porque Dios no cambia su forma de pensar, ni le añade absolutamente nada. Luego de que el pacto ha sido ratificado o entendido por la otra parte. ¿Esto qué quiere decir? Cuando haces tú un contrato de compraventa, cuando firmaste las escrituras de tu casa, esa casa es tuya, es un pacto, es un contrato. Ya nadie le puede quitar ni añadir. Mucho menos el pacto divino que Dios hizo por nosotros. Ese pacto no cambia, ese pacto es eterno. Y ese pacto lo hizo nuestro Señor Jesucristo con su sangre. Esas promesas que el Señor te dice en la Escritura que son para ti, van a ser. Es un pacto que Dios ha hecho. Es un pacto inquebrantable. Si los terrenales a veces es difícil hacerlos, imagínate los celestiales. Esos pactos no tienen vuelta atrás.
Si Él dijo que así va a ser, así va a ser. Y lo vemos en Mateo 26, 28, dice, este es mi pacto de sangre, a que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Fíjate qué maravilloso, qué generoso es nuestro Dios, que por medio de su sangre tus pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Eso es algo hermoso. Ese pacto divino que el Señor hizo por ti y por mí, y a lo mejor ni lo merecemos. A lo mejor estoy seguro que no lo merecemos, perdón la expresión, no lo merecemos. Pero en su gran amor y en su gran misericordia, que dijo, va, me la juego por Arturo, aún yo siendo pecador. Él confía en mí, Él cree en mí. Y Él se jugó la vida por mí. Qué gran muestra de amor el que hizo nuestro Señor Jesucristo por mí que soy un pecador. Por eso es que mi fe está puesta en Él. Por eso es que yo di ese paso de obediencia, lo confesé con mi boca y después el paso de obediencia de bautizarme. Gracias a Dios por esa fe que ha puesto en mí. Gracias a Dios por esa fe que ha puesto en todos y cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios. Ahora bien, las promesas se las hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Vemos que Jesús es la personificación del cumplimiento de esta promesa. El cumplimiento de esta promesa no ocurrió con el hijo de Abraham, Isaac su descendencia natural, sino que aconteció con Jesús como descendencia sobrenatural, como con la iglesia los que creen están en unidad con el Hijo. Entonces la promesa también se cumple para nuestras vidas, hermanos. Romanos 4:13 nos dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le toma en cuenta como justicia. Y si te das cuenta, venimos hablando de la fe y todos los pasajes son de la fe. ¿Y por qué la fe? Porque es importante no perderla. Es importante hacerla más fuerte. Es importante que nos sigamos enriqueciendo para que esa fe crezca. Así como nuestros ahorros. ¿Cuántos ahorros tienen? ¿Muchos ahorros? No, ¿verdad? No se puede. Bueno, olvídate de los ahorros. Pongamos toda nuestra esperanza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, sí, porque eso es terrenal. Nuestra fe tiene que ser puesta hacia arriba. Tiene que ir creciendo. Dice la Escritura, lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. La ley que vino después de la promesa no anuló el pacto que da vida a la promesa. La dispensación de la promesa empezó con el llamamiento de Abraham desde Ur a Canaán y terminó en la última noche de la morada de su nieto Jacob en Canaán, la tierra de promesa antes de partir a Egipto. La dispensación de la ley que engendra la esclavitud empezó desde el tiempo de su entrada en Egipto, la tierra de esclavitud. Fue a Cristo en Jacob, así como en su abuelo Abraham y a su padre Isaac, pero no a él ni a ellos como personas a quien fue pronunciada la promesa. La ley no puede contener la promesa, pues ella va dirigida a la mente del hombre, pues la promesa se dirige al Espíritu. Esa promesa que Dios te ha hecho es al Espíritu, no a tu mente. Génesis 15, 13 al 14 dice, el Señor les dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en la tierra extraña, donde serán esclavos y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Por medio de la fe es que nosotros somos libres. Por medio de la fe es que
¿Cómo lo explicaré? A veces nosotros estábamos esclavizados a algo, algún vicio, algo que estabas tú esclavizado, a los celos, al vicio, al tabaco, al licor, a los juegos, a muchas cosas estábamos esclavizados. Pero por la fe es que ahora somos libres. Ya no somos esclavos, somos libres. Gálatas 3:18 dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en las promesas, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. La herencia del creyente se basa en la promesa con la cual todos son alcanzados en la fe, que el mismo Abraham profesó. Si la herencia fuera por la ley, entonces el cumplimiento de ella por medio de las obras serían suficientes, pero no lo es. Gálatas 3:19 nos dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de los ángeles por conducto de un mediador. Aquí vemos cómo es interesante que cómo Pablo puede comprender por medio del Espíritu el propósito de la ley, que surge a causa de las transgresiones, pero también en ella se encuentra su esencial al ser revelada con el cumplimiento de la promesa. Pues en Cristo la ley dejó de ser algo externo para convertirse en algo que proviene del interior, pero para que pudiera ser comprendida y dejarla de ser tan solo un compromiso externo, se necesitaba de un mediador para que nos condujera a la esencia de la misma verdad. La ley no aparece como añadidura al pacto, más bien apareció para revelar el corazón del hombre y para que fuese comprendida en su totalidad por Cristo como mediador. Gálatas 3:20 nos dice, ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. El pacto mosaico fue un compromiso mutuo formal entre Dios e Israel y tuvo a Moisés como mediador. En cambio, como la promesa que le hizo Dios a Abraham al pactar con él comprendía un compromiso solo por parte de Dios y Dios es uno y no hubo ningún mediador en ese pacto. Sabemos que cuando se rasga el velo, tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Ya no tenemos mediador. Gracias también a esa muerte es que tenemos nosotros comunión con Dios mismo. Tenemos ese pase directo. Antes era por medio del sacerdote. Ahora tenemos nosotros esa comunión directa con nuestro Señor Jesucristo. Dice en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ya no hay mediador. Ya no hay mediador. Por ahí hay, pues a veces no me meto en problemas. En la iglesia tradicional dicen que hay un mediador, ¿no? Nosotros no. Nosotros gracias a esa muerte, nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso directo con el Padre. Entonces, eso es bueno. Gálatas 3:21 dice, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Y vemos que aquí la ley no se opone a la promesa, puesto que a pesar de que nos puede salvar, sirve para revelar el pecado que separa a Dios del hombre y para mostrar la necesidad de la salvación que ofrece esta promesa. Entonces, ¿la ley me va a servir para qué, hermanos? Para darme cuenta que estoy
separado de Dios. Para eso nos va a servir la ley. Gálatas 3:22 nos dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen. La ley entró para que el pecado del hombre fuese evidente en su mente, para que por medio de la fe en Jesucristo el hombre pueda reconocer a conciencia su estado pecaminoso y mediante esta fe pueda ser parte de la promesa revelada a los que creen. La ley me va a hacer reflexionar y va a decir, híjole, estoy haciendo cosas que no debería. Estoy haciendo cosas que no debería. Pero por la fe en Jesucristo es que estoy bajo la gracia. Ya no estoy bajo la ley. Dios me ha perdonado. Cuando llego y le digo, Señor, perdóname, cuando confieso mi pecado, Dios me perdona por medio de la fe. Gálatas 3:23 nos dice, antes de venir a esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Y sabemos que la ley apresa al hombre, porque todo lo que el hombre desea, eso posee, eso lo apresa. El hombre que desea llegar a Dios por las obras, se hace preso por sus argumentos de lo externo. Pero era necesario que así ocurriera, para que la fe pudiera revelar todo, la esclavitud y la libertad. Por medio de la fe soy libre. Por medio de la fe ya no soy esclavo. Y dice Romanos 7 del 7 a 8. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me lo hubiera dicho. No codicies, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporciona el mandamiento, despierta en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley y el pecado está muerto. Entonces la ley me sirve para darme cuenta de que soy pecador. Para eso me sirve la ley, porque soy pecador. Pero mediante la fe soy salvo. Mediante la fe soy grato ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es reconocer y decirle a Dios, Padre, tú tienes el poder, perdóname, creo en ti, creo en ti. Gálatas 3:24, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la ley, por la fe. La ley tiene un propósito, y este es el de guiarnos a Cristo, pero ella se revela la incapacidad del hombre para alcanzar la salvación, pero también nos conduce a un despertar a aquel que ha confiado en Dios y en su camino. Y 1 Corintios 4:15 dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, solo tenemos un Padre celestial, porque terrenal pues tenemos a nuestro Padre que nos engendró, ¿verdad? Dice Gálatas 3:25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. La ley en Cristo ya no es un yugo pesado, ahora solo es algo a lo que se le da cumplimiento por medio de la fe. El guía no tiene el control, ahora Dios lo tiene. Y Él nos conduce por la vida para poner por obra sus mandamientos. ¿Quién es nuestra guía? ¿Quién debe ser nuestra guía? Nuestro Señor Jesucristo. Y al ser nuestra guía, debo de respetar sus estatutos, sus decretos. Sé que por gracia estoy ahora, ya no estoy por la fe. Gracias a Dios
y porque Él murió por nosotros, ahora soy libre. Romanos 8, 14, 15 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Gracias a Dios, ahora soy libre, ¿verdad? El Espíritu de Dios mora en mí. Y por eso es que debo de ser congruente con mis actos y seguir lo que Dios me dice que yo haga, por medio de la fe. Él es nuestro guía espiritual. ¿Sí? Recuerde que también dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. La ley me hace ver y reconocer lo pecador que soy. Y gracias a ese sacrificio en la cruz, ahora soy libre y tengo vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos por esa muerte, Padre, que por ese derramamiento de sangre y por esa muerte, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por estar tú en mi lugar, Señor, porque ahora soy libre gracias a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que nuestra fe siga aumentando, Señor, que nuestra fe nos guíe hacia ti, Señor. Sabemos que ahora tenemos acceso a ti y que ahora te podemos llamar Padre. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que no nos has dado, porque sabemos que así tú lo has decidido y es lo que nos conviene, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, porque tú eres el dador de vida. Por eso es que el día de hoy te alabamos, te glorificamos. Gracias y oramos en tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.